Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Bien, como siempre hemos elegido un personaje de ficción, podemos elegir como siempre personajes de cómic, de película, de novela, incluso también podríamos elegir de series de televisión, de cómic, creo que ya lo he dicho, y hacer una biografía ficticia de un personaje que en este caso es el mago Merlin. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Merlín fue un gran y famoso mago galés que vivió presuntamente en el siglo VI, y se trata de una de las figuras centrales del ciclo artúrico. Sin embargo, otras hipótesis dicen que es que Merlín no hace referencia al nombre de una persona sino a un título, como lo fuese el título de druida. Es el mago más famoso de la historia europea e inspirador de muchos magos de la literatura universal. Según el especialista bretón Jean-Marc Calais, Merlín es una figura polifacética que personifica diferentes arquetipos del mundo mítico celta, como el druida, el bardo, el hombre salvaje, el chamán y el profeta. La historia de Merlín está repleta de misterios y cómo su vida está relatada principalmente por obras literarias o de poco valor histórico. Se hace difícil señalar la fecha exacta de su nacimiento o de su muerte. Según algunas leyendas, Merlín fue engendrado por un demonio, un espíritu corrupto que se unió ilícitamente a una monja. En algunas obras, la madre de Merlín no es una monja, sino la hija célibe de un rey menor de Gales del Sur, aunque también se menciona una bruja del bosque. Otras versiones sugieren que Merlín fue concebido por su madre sin ninguna intervención masculina. Finalmente, otros creen que lo engendró la fuerza mágica de la antigüedad. Por otro lado, una versión más apegada a la historia dice que Merlín, o Myrdin Henrys en galés, fue hijo no reconocido de uno de los reyes de Britania, Aurelius Ambrosius, hermano mayor de Júliba. En todo caso, parece ser que Merlín fue creado al principio para traer a los humanos al lado oscuro que toda persona guarda, pero al crecer decidió hacer precisamente lo contrario. Se convirtió en guía espiritual de su época y en consejero de diferentes reyes, como el usurpador Vortigern, Aurelius Ambrosius, Uther Pendragon y el rey Arturo de Camelot. Se considera a Merlín el mago más poderoso de la epopeya artúrica. Según se cuenta en las diferentes obras literarias que lo tienen de protagonista, era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible y también de controlar el clima y los elementos, aunque estas habilidades las empleaba con sumo cuidado para no enfurecer a la naturaleza. En la novela medieval Lancelot y Ginebra se contaba de él lo siguiente: conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y su renovación. Conocía el secreto del sol y de la luna, las leyes que rigen el curso de las estrellas en el firmamento, las imágenes mágicas de las nubes, el aire y los misterios del mar. Podía interpretar el vuelo de los cuervos, el rumbo de los peces y las ideas ciegas de los hombres, y predecía todas las cosas que sucedían después. Se decía que Merlín tenía contactos con las hadas, los gnomos e incluso con los dragones. Se le considera el único hombre que ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría, sino por sus dotes artísticos. Fue un maestro de la poesía y la literatura. Según cuentan, acabó sus días en el bosque de Brocilianda, en Bretaña, donde fue recluido en un árbol por su compañera Nimue, la dama del lago. Marcale interpreta el mito de la prisión merlínica en el bosque, como el símbolo de la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva y otras una jaula de cristal. Según se cuenta, y está todavía esperando que alguien lo libere. Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. De lo que sí que es cierto es que Merlín fue un gran ejemplo y fuente de sabiduría para Arturo. Su relación con Arturo comenzó tan pronto como nació Esther. Uther Pendragon, gran rey de Britania, se enamoró locamente de Lady Igraine cuando éste acudió a su castillo acompañado a su esposo Gorloa, duque de Tintagelo. Uther comenzó a obsesionarse con la hermosa dama hasta que
Gurloa decidió llevarla a Tintagel y encerrarla ahí lejos del rey. Uther pidió ayuda a Merlín, que le proporcionó un brebaje que cambiaría su aspecto, sería idéntico a Gurloa y podría entrar en Tintagel y acostarse con la duquesa, mientras el auténtico duque estaba peleando en el castillo de Dimiliog. Cuando Uther abandonó el castillo, Merlín hizo prometer que le daría el niño que nacería de aquella noche de pasión. A la mañana siguiente, el duque Gorluar fue muerto en combate, de modo que Uther y Igraine pudieron casarse. El rey acogió a la viuda en su castillo y con ella a las dos hijas, en algunas versiones son tres, que Igraine y Gorlua habían tenido. Cuando nació Arturo, Uther recordó la promesa hecha al brujo. Merlín sacó al pequeño Arturo del castillo de su padre y lo llevó con Ser Héctor, quien lo crió como hijo suyo junto con Kay. Cuando el rey Uther murió, muchos reyes menores como Lot de Orny, el rey Urins de Gorre o Sir Pellinor se disputaban el trono de Britania. Por aquel entonces Arturo tenía 16 o 17 años. Merlín lo llevó a un sitio donde se hallaba una espada mágica llamada Excalibur. Se decía de quien sacara esa espada de la piedra sería por derecho rey de Inglaterra. Entonces Inglaterra estaba sumida en el caos. Arturo fue el único capaz de sacar la espada y más tarde o más temprano los reyes menores lo reconocieron como gran rey. Después de ello fundó la ciudad de Camelot. Se dice que Merlín tenía intención de volver al bosque donde vivía, pero finalmente decidió regresar a Camelot para guiar a su discípulo en sus deberes reales. Uno de los asuntos en los que Merlín debió ayudar a Arturo fue el nacimiento de Mordred. Unos días antes de sacar la espada de la roca, Arturo llegó a Londres con Kay y Ser Héctor. Se enamoró de una hermosísima joven llamada Morgana, que era la mujer del rey Uriens. Arturo y ella se citaron en secreto y pasaron la noche juntos. Morgana no sabía que Arturo era el hijo de Uther, y Arturo no sabía que Morgana era hija de Gurloa e Igraine, es decir, su media hermana. Nadie supo de esto excepto Merlín. Cuando Arturo se convirtió en rey, Merlín le predijo que el hijo que había engendrado con Morgana lo destruiría. Según otras versiones, Arturo tuvo a Mordred con otra media hermana, Murguas. El rey hizo que se dejasen a todos los niños nacidos el primero de mayo en un bote a la deriva, pero Mordred se salvó, aunque no lo supo hasta mucho después. Cuando Arturo se quería casar con Ginebra, Merlín le aconsejó lo contrario y le dijo que se merecía una esposa mejor y más leal, pero Arturo estaba locamente enamorado de ella y la hizo gran reina de Britania. Cuando Merlín era bastante anciano, conoció a una joven muy hermosa llamada Nimue. Era hija del rey de Northumberland. Y Merlín perdió la cabeza por ella. Le comenzó a enseñar encantamientos muy poderosos a cambio de que se convirtiera en su amante. Incluso le edificó un palacio en el fondo de un lago y le dio el nombre de Dama del Lago. Con el tiempo la joven Nimue empezó a temerle puesto que era hijo de un demonio. Y le preguntó el hechizo para atrapar a un hombre. Merlín se lo confesó y la joven hechicera lo aprisionó para siempre en una prisión de cristal, o según otras versiones en una roca o en un árbol del que Merlín no podía salir, pero ella podía entrar y salir cuando quisiera. El personaje de Merlín en la literatura ha aparecido en muchísimos libros, desde Historia Britannium de finales del siglo VIII, Vita Merlini de 1150, La muerte del rey Arturo, hasta en libros más nuevos como Artorius de 2006 de César Vidal, o Los secretos del inmortal Nicolas Flamel, saga de fantasía compuesta por 6 libros. En cine y televisión pues tenemos desde Los caballeros del rey Arturo, que es una película de 1953, Camelot, película musical de 1967, bastante más nueva, la serie británica Las aventuras de Merlín, desde el 2008 hasta el 2012, protagonizada por Colin Morgan y Bradley James como Arturo, e incluso en la película La última legión del 2007, y una serie de películas, incluso en la famosa serie Érase una vez, Once Upon a Time, del ABC. Merlín aparece en la segunda parte de la temporada 4 y mitad de la temporada 5, donde se conoce que Merlín obtuvo sus poderes por beber del santo grial. Como ven, pues ha aparecido prácticamente en todos los medios escritos y hablados del mundo.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.